Hola, mi nombre es Carol Daniela Moreno Vergara y soy del segundo semestre Grupo A y voy a hablar un poco acerca del tema del hundimiento del Titanic, que fue mi tema. Se me hizo un tema súper interesante y por todo lo que pasó. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Como tantos otros desastres de nuestro tiempo, la historia del Titanic comenzó en un despacho a principios del siglo XX. En 1907, Bruce Ismay y Lord Perry llegaron al acuerdo de construir 3 barcos como el mundo jamás había conocido. El Titanic era uno de los 3 transatlánticos de la clase Olympic, encargados por la naviera White Star a los astilleros Harland y Wolff de Belfast. Su eslora medía 267 metros, su manga medía 28 metros y pesaba 52.310 toneladas. Podía navegar hasta 21 nudos. El barco insumergible fue construido en 2 años, navegó durante 4 días y medio y tras chocar con un iceberg, se inundó en 2 horas y 40 minutos, llevándose consigo más de 1.500 vidas. El 10 de abril de 1912, tras meses y meses de publicidad y rumores, el Titanic zarpó desde Southampton en su viaje inaugural con destino a Nueva York. Ismay y Andrew iban a bordo para supervisarlo todo y que las cosas salieran lo mejor posible. El capitán era Edward Smith, un experimentado marino de White Star, que ya había pilotado el Olympic, hermano gemelo del Titanic, que llevaba un año haciendo la misma ruta. El Titanic cruzó el Canal de la Mancha hasta su primera escala, Cherburgo, en Normandía. Posteriormente viajó hasta el puerto de Queenstown, que hoy es Cork, Irlanda, para recoger a los últimos pasajeros antes de adentrarse en el océano. A bordo viajaban más de 2.400 personas, por lo que muy pronto las cubiertas se convertían en un auténtico hervidero de gente deseosa de conocer las maravillas del barco en el que viajaban y que no paraba de loar con lo que veía y el personal que estaba a su servicio. La travesía fue idílica en todo momento, al menos así lo afirmaron los supervivientes, que quizá idealizaron cuanto ocurrió antes de la tragedia, que se base con ellos. En cualquier caso, nada enturbió el viaje. El fatídico 14 de abril no fue distinto a los días anteriores. El capitán Smith ordenó un cambio de rumbo para evitar zonas por donde ya sabía que los icebergs navegaban a la deriva. Al atardecer la temperatura bajó bruscamente, pero el Titanic seguía navegando sobre un mar apacible. A eso de las 10 de la noche, después de cenar acompañado con sus ilustres pasajeros, el capitán se retiró a su camarote y el barco quedó a mando del primer oficial, William Murdoch. Este ordenó reforzar la vigilancia y cerrar todas las aperturas en el castillo de proa para ahogar cualquier luz o reflejo que pudiera entorpecer la visión de los vigias esa noche. William Murdoch estaba al mando del momento en el primer choque. El primer oficial decidió la maniobra que terminó de hundir el barco. Faltaban 20 minutos para la medianoche, cuando el vigía Frederick Flett advirtió la cercanía de un iceberg apenas perceptible, pues ni tan siquiera había espuma en su línea de flotación, debido a que ninguna ola chocaba contra aquel gigantesco témpano, porque el mar permanecía en una calma casi irreal. Este vigía alertó al oficial al mando de la proximidad del iceberg. Sobrevivió, pero fue señalado como responsable de la tragedia por no estar atento. En 1965 se ahorcó, extraviado en la depresión que arrastraba hacía años y que se agravó con motivo de la muerte de su esposa. Adentrándonos al tema, el bloque del hierro era solo una sombra que se superponía sobre una noche asombrosamente llena de estrellas, aunque sin luna. Flett informó de inmediato a Murdoch, que dio la orden de virar al babor, y apenas unos segundos después de detener los motores. De esta forma se logró evitar colisión y hielo y acero, tan solo se rozaron por el costado de estribor, pero las consecuencias de ese ligero contacto serían fatales. El incidente apenas se notó a bordo. Algunos pasajeros sintieron una ligera vibración que recorrió toda la espina dorsal del barco, desde la proa hasta la popa. Otros contemplaron con más curiosidad que temor el paso del gigante hielo, del que se desprendieron varios fragmentos que acabaron en la cubierta, y con los que incluso algunos estuvieron jugando o bromeando sobre si añadirlos o no a su whisky. Las lámparas de cristal tintinearon y algunos objetos cayeron de unas pocas mesillas de la noche.
El extraño y breve sonido que se produjo mientras el hielo relajaba el casco, unos 5 metros por debajo de su línea de flotación, no provocó inquietud. Algunos miembros de la tripulación pensaron que quizás se debía a la rotura de alguna aspa de las 3 gigantes hélices que llevaba la nave. Aunque Smith fue informado rápidamente, no se empezaron a tomar medidas de rescate hasta unos 30 minutos después del encuentro, cuando el ingeniero Andrew confirmó con números exactos que al Titanic le quedaban 2 horas escasas de vida sobre el agua. Y es que si el barco hubiera chocado de frente con el resultado de un gran impacto, todo el pasaje se habría despertado e inmediatamente hubiera tomado conciencia del peligro que corría. Las tareas de evacuación podrían haberse acelerado, sobre todo teniendo en cuenta que los 20 botes salvavidas no cabían todos los pasajeros. Pero el pánico no estalló. Hubo algo de ilusorio de esta primera hora, durante la cual algunos pasajeros estuvieron bromeando con lo que sucedía. Nada ni nadie les indicaba la gravedad del asunto, y la orden del capitán fue evitar el pánico a toda costa para no empeorar las cosas, si es que las cosas hubieran podido empeorar. Hubo pasajeros que ni siquiera creyeron posible que un barco insumergible se podía hundir, y se desentendieron hasta de ponerse el chaleco salvavidas que los camareros empezaron a repartir. El hecho de que se pidiera a la orquesta que amenazara la huida, sin duda, aumentó la sensación de que no existía una amenaza insalvable. Como consecuencia de todo este desconcierto, los 2 primeros botes que bajaron del Titanic 25 minutos después de esta medianoche hicieron a la mitad de su capacidad. Error tras error. Se estaba abocando a la muerte de cientos de personas al compás de los acordes de la orquesta, la cual con toda enteraza siguió tocando las piezas musicales hasta el final, así como nos los muestra en su película. Ojo aquí, esto sí fue basado en hechos reales. La música. Tanto el capitán Smith, casi inoperante debido a lo afectado que estaba, como el ingeniero Andrew, utilizaron megáfonos para intentar que las lanchas regresaran y llenarlas por encima de su capacidad. Pero los que estaban lejos no volvieron. A la distancia a la que se hallaban ellos, debieron ser los más conscientes de que el Titanic, con todas sus luces encendidas, empezaba a estar más adentro del agua que afuera, en especial la proa. Nadie se iba a acercar para ser engullido como el resto del pasaje que aún quedaba en el barco, o arrastrado por el efecto de succión que provocaría el hundimiento de semejante mole. Los telegrafistas no paraban de enviar mensajes pidiendo auxilio, y se lanzaron cohetes para avisar a otros barcos cercanos de la desesperada situación del Titanic, pero no se ha demostrado que sus luces se correspondían con las señales correctas. A las 2:05 de la madrugada se arrió el último bote, y el pánico transformó a la enrarecida tranquilidad vivida hasta este momento en un drama sobrecogedor. En menos de media hora, más de 1,000 personas iban a morir, sabiendo que no podían hacer nada para evitarlo. En ese espacio de tiempo debieron vivirse escenas de un espanto inimaginable, de lo que carecemos testimonio. Por ello resulta del todo incomprensible que el cineasta y productor James Cameron de la película Titanic tuviera la inexcusable osadía de mostrar en su película que uno de los oficiales se había suicidado tras matar a un pasajero que trataba de subirse a una de las barcas, un chisme sin el menor fundamento. Nunca se pudo establecer el origen de los disparos que algunos supervivientes decían haber escuchado, posiblemente sonidos lejanos que tomaron como detonaciones. En todo caso, no es razonable pensar que uno de los encargados de salvar vidas se dedicase justo a lo contrario, por no mencionar que es mucho espectacular que alguien viera aquello y sobreviviera para narrarlo. Destacar o señalar con dedo acusador el comportamiento de cualquiera de las personas que se encontraban a bordo es muy arriesgado. Se debe recordar que todos estos datos provienen de supervivientes, de gente que abandonó el barco antes de que el pánico y la muerte cercasen a los que no pudieron escapar. Se registraron actuaciones heroicas y comportamientos más que reprobables. Hubo quien se negó a subir a las barcas sin su persona amada, quien se vistió de mujer para que le dejaran entrar al grupo de los que podían salvarse, y quien prefirió mirar y hasta degustar de un buen brandy en vez de ayudar. Cuando ya finalmente el Titanic desapareció por completo bajo el agua, a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, los que aún estaban vivos, tras haber hecho lo indecible por seguir a bordo,
cubrieron el mar de unos gritos que oyeron los 710 supervivientes, que permanecían a salvo en las barcas. Estos gritos los dejaron tan marcados, o más que el propio hundimiento, como confirmaron testimonio tras testimonio. En cualquier caso, tras encondonadas discusiones sobre si volver al lugar de hundimiento o sobre quién debía hacerlo, y después de trasladar pasajeros de uno a otro bote para dejar más sitio en los que debían ir en busca de supervivientes. Cuando la primera lancha llegó al lugar del naufragio, el silencio reinaba sobre una inerte marea blanca, formada por los chalecos salvavidas que mantenían a flote los cadáveres congelados en su mayoría. Esto era cuanto quedaban de un barco que debía navegar sobre sueños y que se había deslizado a las profundidades para yacer en la más completa oscuridad. Las peticiones de auxilio enviadas por los telegrafistas del Titanic habían llegado al transatlántico Carpathia, que navegó a toda máquina por peligrosas zonas de hielo, hasta que a las 4 de la mañana llegó al lugar del naufragio. La espera fue difícil de sobrellevar para quienes aguardaban mientras se mecían sobre el mar. Muchos estaban seguros de que morirían. A la devastadora incertidumbre sobre el mundo inmediato se añadían imágenes de horror que habían sufrido. Ninguno de quienes pudieron subir al barco que los llevó hasta Nueva York olvidó lo sucedido aquella madrugada. Por mucho malo romántico que se haya añadido desde entonces, la pesadilla que se vivió en el Titanic no debe quedar aprisionada en relatos que a veces adquieren más visos de fantasía que de realidad. Fue una tragedia real que costó la vida a más de 1,500 personas, y un hecho que marcó un punto y aparte en la historia de la navegación. Y bueno, espero que les haya servido, que hayan conocido un poco más acerca de este acontecimiento que sucedió, un acontecimiento trágico, y espero que sea de su gusto. Gracias por verlo.